«Puedo cortar leña por comida. Mi mamá está enferma», dijo el niño al apache solitario. Nantán reconoció la casa, la mujer que una vez le salvó la vida. Lo que decidió en ese momento salvaría a madre e hijo y destruiría el imperio de miedo que controlaba el pueblo. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El sol apenas rozaba el filo de las montañas cuando Iker dejó el jacal. Tenía 9 años y las manos demasiado pequeñas para el hacha que cargaba, pero la urgencia no entiende de tamaños. Su madre había tosido toda la noche, un sonido húmedo y rasposo que le arrancaba el sueño a pedazos. Al amanecer, cuando Lidia intentó levantarse para preparar las tortillas, sus piernas cedieron. Se quedó sentada en el petate, la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. «Voy al arroyo», mintió Iker, aunque ambos sabían que no iba por agua. El desfiladero quedaba más allá del mezquital, donde terminaba el camino que conocía y empezaba el territorio de los otros. Había escuchado historias, apaches que se llevaban niños, que robaban ganado, que dejaban pueblos enteros vacíos, pero también había escuchado a doña Jacinta, la partera, decir que los apaches cumplían su palabra cuando se les trataba con respeto, y respeto era lo único que Iker tenía para ofrecer, además de trabajo. Caminó entre los mezquites secos, sintiendo cómo las espinas se le prendían en la manta raída. El viento traía olor a tierra caliente y salvia. No había nubes, solo ese cielo azul duro que prometía otro día sin lluvia. La sequía llevaba meses, y con ella había llegado el hambre. El arroyo donde su madre lavaba ropa estaba casi seco, las milpas quemadas, el crédito en la tienda de Mendiola cerrado. Mendiola. El nombre sabía amargo incluso sin pronunciarlo. Cuando Iker llegó al claro donde cortaban leña, vio al hombre. Estaba de espaldas, examinando un tronco de mezquite con la concentración de quien lee un libro. Era alto, de hombros anchos, y llevaba el cabello negro suelto hasta la mitad de la espalda. Vestía calzones de cuero y una camisa de algodón sin adornos. A sus pies había un hacha de mango corto, bien afilada. El hombre se dio vuelta. Sus ojos eran oscuros y directos, sin rastro de sorpresa. Iker sintió que le pesaban las rodillas, pero mantuvo la cabeza en alto. Había venido por una razón. Las palabras salieron enteras sin temblor. «Puedo cortar leña por comida. Mi madre está enferma». No había trucos en lo que ofrecía. El apache lo observó en silencio, evaluando. Miró las manos del niño. Tenían callos recientes, mal formados, del tipo que deja quien aprende a fuerza. Miró el hacha que cargaba. Era demasiado pesada para él, pero la sostenía con firmeza. Nantán asintió una vez. Señaló el fajo más grande de troncos apilados al costado. Luego hizo un gesto que indicaba medida. Trabajo por valor real, no por lástima. Iker sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era alivio todavía, pero era un camino. El apache se agachó junto a un tronco, colocó las manos en posiciones específicas y golpeó con precisión. La madera se abrió limpia, sin astillarse. Luego le hizo una seña a Iker para que intentara. El niño levantó el hacha con ambas manos, la dejó caer. El golpe fue torpe, lateral. El tronco ni se movió. Nantán le mostró de nuevo, despacio esta vez. Apuntó al veteado de la madera, ese lugar donde las fibras se separan naturalmente. Colocó los pies de Iker en posición firme, le hizo girar el tronco hasta encontrar el ángulo correcto. Luego, con gestos claros, le indicó que no se trataba de fuerza, sino de leer la madera antes de golpear. Iker intentó otra vez. El hacha se hundió un poco más. «Bien», dijo Nantán en español con acento marcado. Fue la primera palabra que le dirigió. Trabajaron hasta que el sol estuvo en lo alto.
Iker aprendió a reconocer el mezquite bueno, a evitar los nudos, a apilar sin que se cayeran las piezas. Nantán no hablaba mucho, pero enseñaba con paciencia. Cada error era corregido con una demostración, no con regaños. Cuando terminaron, el apache desapareció entre los matorrales y regresó con un atado de raíces secas y un puñado de hojas de salvia. Las envolvió en un trapo limpio y se las dio a Iker junto con un pedazo de tasajo y 3 tortillas de maíz. «Para la tos», dijo señalando las raíces. Luego hizo gestos con las manos: hervir agua, agregar las raíces, dejar reposar. Nada de prisa. El fuego no podía ser apurado. Iker tomó todo con cuidado, como si cargara algo sagrado. Miró a Nantán a los ojos. «Gracias». El apache asintió. Señaló el sol, luego el horizonte, indicando el amanecer del día siguiente. El trato era claro: trabajo continuo, pago continuo. Iker corrió de regreso al jacal con el atado apretado contra el pecho. El viento había cambiado de dirección y ahora traía el olor del horno de Mendiola, ese olor espeso a carbón quemado que se pegaba a la garganta. Iker lo esquivó dando un rodeo más largo. Cuando llegó, Lidia estaba dormida. Respiraba con dificultad, pero dormía. Iker puso el tasajo y las tortillas en la mesa, luego preparó el fuego. Siguió las instrucciones que Nantán le había mostrado: agua limpia, raíces cortadas, fuego lento. Mientras servía, el olor cambió. No era desagradable, pero tampoco conocido. Olía a tierra después de la lluvia, a algo antiguo que prometía alivio sin jurarlo. Cuando Lidia despertó, Iker le dio la infusión despacio, sosteniéndole la cabeza. Ella bebió sin preguntar. Confiaba en su hijo del modo en que solo una madre puede confiar, sin condiciones. Esa noche, la tos fue menos violenta. No desapareció, pero aflojó lo suficiente para que Lidia durmiera 2 horas seguidas. Iker se quedó despierto, escuchando su respiración, contando cada pausa entre los accesos de tos. Cuando amaneció, se levantó sin hacer ruido y volvió al desfiladero. Nantán ya estaba allí. Así comenzó la rutina. Cada mañana, Iker caminaba hasta el lugar de corte. Traía el hacha, la voluntad y la disciplina de quien entiende que no hay alternativa. Nantán le enseñaba algo nuevo cada día: cómo leer la dirección de las fibras, cómo preparar las infusiones según la hora del día, qué raíces servían para la fiebre y cuáles para el pecho apretado. No prometía curaciones milagrosas. Hablaba de alivio, de cuidado, de darle al cuerpo lo que necesita para sanar solo. Las infusiones traían noches más tranquilas. Lidia tosía menos, dormía mejor. Con la parte que le correspondía del trabajo, Iker conseguía harina, sebo, a veces un poco de piloncillo. La mesa dejó de estar vacía. La esperanza dejó de ser una palabra hueca y se volvió algo concreto. Levantarse, trabajar, traer comida, cuidar. Pero en el pueblo, la noticia del arreglo llegó a oídos equivocados. Mendiola controlaba la venta de leña y carbón en la región. Había construido su fortuna sobre el monopolio. Compraba barato a quienes no tenían opción y vendía caro a quienes no tenían alternativa. Un niño que aprendía a cortar por su cuenta, guiado por un apache, representaba una grieta en ese control. Y las grietas, si no se tapan a tiempo, se vuelven derrumbes. Primero fueron los rumores. En la tienda, en la cantina, en los corredores de las casas, las lenguas empezaron a moverse. Dicen que la viuda de los Salazar anda con un apache. El niño ese, el de Lidia, cruza al otro lado del arroyo todas las mañanas. Esas tierras no son de nadie, o son de todos. Depende de quien pregunte. Lidia escuchó los murmullos cuando fue a buscar agua. Las mujeres dejaban de hablar cuando ella se acercaba, pero sus miradas decían suficiente. Doña Remedios, la más habladora, se atrevió a comentar en voz alta: «Hay que tener cuidado con quién se junta uno, Lidia, sobre todo cuando hay un niño de por medio». Lidia no respondió.
Cargó su cántaro y se fue, pero la semilla de la inquietud ya estaba plantada. Esa noche habló con Iker. ¿Es verdad que cruzas al desfiladero? Sí. ¿Y el hombre que te enseña? Se llama Nantán. Es apache. Me enseña a cortar bien, para que no me lastime. Me da infusiones para ti, no cobra de más. Lidia miró a su hijo. Había adelgazado en los últimos meses, pero sus ojos tenían una firmeza que antes no estaba. No era el niño que jugaba con canicas en el patio. Era alguien que había aprendido a cargar responsabilidad sin quebrarse. ¿Confías en él? Sí. Lidia asintió despacio. Sabía lo que significaba ese arreglo. Sabía también lo que pasaría si lo rompía. Volverían al hambre, a la tos sin control, al vacío. Había vivido suficiente para entender que la supervivencia a veces exige decisiones que otros juzgan sin entender. Entonces sigue, pero ten cuidado. Iker volvió al desfiladero al día siguiente y al otro y al otro. Cortó mezquite hasta que las manos se le curtieron de verdad. Aprendió a atar los fajos con firmeza, a llevar la cuenta de lo que hacía, a negociar el valor de su trabajo sin doblegarse ni exigir de más. Nantán, por su parte, seguía con las infusiones: raíz de osha para el pecho, corteza de sauce para la fiebre, salvia para el sueño. Explicaba las dosis, los tiempos, las combinaciones. No era curandero, pero había aprendido de su abuela, que sí lo era. Poco a poco, Lidia mejoró, no de golpe, sino en pasos pequeños. Primero dejó de toser por las noches, luego pudo levantarse sin mareo, después preparó las tortillas sin temblar. El cambio era lento, pero real. Fue entonces cuando Mendiola decidió actuar. Una tarde, 2 hombres de su confianza interceptaron a Iker en el camino de regreso. Eran Rutilio y Chon, trabajadores del horno de carbón, tipos rudos que sabían intimidar sin necesidad de golpes. ¿A dónde llevas esa leña, muchacho? Iker se detuvo. Sostenía el fajo sobre el hombro, bien amarrado. Miró a los hombres sin bajar la vista. A mi casa. Esa leña viene de tierras que no son tuyas. Tampoco son suyas, respondió Iker con calma. Era una lección de Nantán. No gritar, no huir, responder con hechos. Don Rutilio, continuó el niño, si hay un impuesto o una regla, muéstreme el papel. Si no, déjenme pasar. Los 2 hombres se miraron. No esperaban que un niño les pidiera documentos. Chon dio un paso adelante, pero Rutilio lo detuvo con un gesto. Había testigos en la distancia. Doña Jacinta regresaba del pozo y el viejo Macario descansaba bajo un mezquite cercano. Hacer algo ahí, a plena luz, sin respaldo legal, era arriesgado. «Esto no se queda así», gruñó Rutilio antes de alejarse. Iker siguió su camino, pero el miedo le apretaba el estómago. Esa noche, cuando le contó a Lidia lo ocurrido, ella palideció. Mendiola no perdona. Si te ve como amenaza, va a buscar la forma de pararte. ¿Y qué hacemos? ¿Parar? Lidia miró el techo de palma, las vigas torcidas, la mesa con comida encima. Miró a su hijo, que esperaba una respuesta. Pensó en las noches de tos, en la debilidad que antes la dejaba postrada, en la diferencia entre tener y no tener. No, dijo finalmente, no paramos, pero vamos a tener más cuidado. Lo que Lidia no sabía era que Mendiola ya había movido otra pieza. Fue a buscar al padre Aurelio, el sacerdote del pueblo. Le habló de orden, de obediencia, de cómo permitir que un niño se juntara con apaches era abrir la puerta al caos. El padre Aurelio, hombre mayor y cansado, escuchó sin interrumpir. Conocía a Lidia desde que era niña. Sabía que su marido había muerto en una riña de cantina años atrás, dejándola sola con un bebé. Sabía también que Mendiola no visitaba la iglesia por devoción, sino por conveniencia. «¿Y qué propone usted, don Rutilio?», preguntó el padre con tono neutro. «Que hable con la mujer, que le diga que está poniendo en riesgo a su hijo».
El padre Aurelio asintió despacio, pero no prometió nada. Cuando Mendiola se fue, se quedó un rato mirando el altar, las velas medio consumidas, el Cristo de madera con la pintura descascarada. Luego salió a caminar. Encontró a Lidia lavando ropa en el arroyo casi seco. Ella lo saludó con respeto, secándose las manos en el delantal. «Padre». «Lidia, hija, ¿cómo te encuentras?» «Mejor, gracias a Dios». El padre miró las sombras bajo sus ojos, la palidez que aún persistía, pero también la firmeza en su postura. «Me han llegado preocupaciones sobre Iker». Lidia no fingió ignorancia. «¿Preocupaciones de quién, padre? ¿De gente que teme por su seguridad o por su negocio?» El padre Aurelio sonrió apenas, sin alegría. «Eres directa, como tu madre. Mi hijo trabaja honesto, no roba, no miente, aprende un oficio que nos da de comer. Si eso es pecado, entonces no entiendo la palabra». El sacerdote guardó silencio. Luego dijo: «Ten cuidado, Lidia. No todos ven las cosas como tú». «Lo sé, padre, pero no voy a dejar que mi hijo pase hambre por miedo a lo que digan». El padre Aurelio asintió y se fue sin más palabras. Esa noche, en su celda, pensó en el evangelio de los panes y los peces, en cómo Cristo no había preguntado de dónde venía la comida antes de multiplicarla. Pensó también en Mendiola, en su casa grande, en su despensa llena, en su manera de hablar de Dios sin vivirlo. Al día siguiente, durante la misa, el padre habló de caridad. No mencionó nombres, pero todos entendieron. Mendiola apretó los dientes. Mientras tanto, en el desfiladero, Iker seguía aprendiendo. Nantán le enseñó a reconocer el mezquite verde del seco, a distinguir la madera buena de la podrida, a calcular cuántos golpes necesitaba cada tronco. Le enseñó también a observar. El viento, las nubes, los pájaros, todo hablaba, decía el apache, si uno sabía escuchar. Un día, mientras descansaban a la sombra, Nantán preguntó: «¿Tu madre mejora?» «Sí, tose menos, duerme mejor». «Bien». Hubo un silencio. Luego Iker preguntó: «¿Por qué me ayudas?» Nantán miró el horizonte. Tardó en responder: «Porque alguien me ayudó una vez, cuando lo necesitaba». No dijo más, y el niño no preguntó. Algunas deudas no necesitan explicación. Pero esa deuda tenía historia. Años atrás, después de una escaramuza con soldados cerca del pueblo, Nantán había quedado herido. No era grave, pero sangraba y necesitaba agua. Se arrastró hasta un jacal apartado, esperando encontrarlo vacío. En su lugar, encontró a una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer no gritó. Lo miró, vio la herida, y sin decir palabra le trajo agua limpia y un trapo. Le dio también tortillas y lo dejó descansar en el cobertizo hasta que pudo moverse. No le preguntó su nombre, no le pidió nada a cambio, solo lo cuidó como si fuera humano, no enemigo. Esa mujer era Lidia. Nantán nunca olvidó su cara, y cuando Iker apareció en el desfiladero, con ese mismo gesto de desesperación controlada, con esa misma dignidad que no pide sino ofrece, el apache reconoció el lazo. No lo mencionó porque no hacía falta. La gratitud no se declara, se devuelve. Esa conexión explicaba por qué Nantán arriesgaba tanto. ¿Por qué se quedaba cerca del pueblo a pesar del peligro? ¿Por qué enseñaba con paciencia y pagaba con generosidad? No era solo un trato, era una deuda de honor. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas empeoraron. Doña Jacinta, la partera, empezó a notar algo. Visitaba a Lidia regularmente, revisaba su estado y anotaba todo en un cuaderno gastado. Las anotaciones mostraban un patrón claro. Cuando Lidia pasaba cerca del horno de Mendiola, la tos volvía con fuerza. Cuando se mantenía alejada, mejoraba. Al principio pensó que era coincidencia, pero la coincidencia se repetía demasiado. Una tarde, mientras tomaban té de manzanilla, doña Jacinta le preguntó:
¿Cuándo empezaste a sentirte mal? Hace como 6 meses, cuando empecé a ayudar en el horno. ¿Haciendo qué? Cargando sacos de carbón, acomodando leña. Doña Jacinta frunció el ceño. ¿Y cuándo te sientes peor? Lidia pensó. Por las mañanas. Y cuando hay viento del norte que trae el humo del horno. La partera asintió despacio. Había visto casos así antes, mineros que tosían sangre, alfareros con el pecho arruinado, gente que respiraba veneno sin saberlo. El humo del carbón no era como el humo de la cocina, era más espeso, más sucio, más dañino. Lidia, dijo con firmeza, no vuelvas a acercarte al horno, ni a trabajar, ni a pasar por ahí. Pero no hay peros. Ese humo te está matando. Lidia sintió que algo se rompía en su pecho, no de dolor, sino de claridad. Todo cobró sentido. La tos que empeoró cuando trabajó más horas, las noches sin dormir, la debilidad que no se iba. No era solo cansancio, era envenenamiento lento. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estar. Anota los días que pasas lejos del horno y los días que pasas cerca. Vas a ver la diferencia. Lidia lo hizo. Durante una semana completa evitó el horno y sus alrededores. La tos disminuyó. Durmió mejor. El 8º día, por necesidad, tuvo que cruzar cerca del horno para llevarle algo a una vecina. Esa noche, la tos regresó con violencia. La evidencia era clara. Doña Jacinta comenzó a preguntar discretamente a otras mujeres. Encontró historias similares. Niños que se enfermaban en primavera cuando el viento soplaba del horno hacia las casas. Ancianos con el pecho arruinado después de años viviendo cerca. Animales que morían sin razón aparente. Juntó los testimonios en su cuaderno. No era médico, pero sabía observar. Y lo que observaba apuntaba a una sola conclusión. El horno de Mendiola estaba enfermando al pueblo. Cuando compartió sus hallazgos con Lidia, ambas supieron que estaban frente a algo más grande que un simple arreglo de leña por comida. Estaban frente a una verdad que incomodaba al poderoso. ¿Qué hacemos?, preguntó Lidia. Hablar con el alguacil. Con pruebas. El alguacil Herrera era un hombre de mediana edad, con bigote canoso y ojos cansados. Había visto de todo en sus años de servicio, robos, pleitos, muertes. Pero cuando doña Jacinta llegó con su cuaderno y le mostró las fechas, los nombres, los síntomas, entendió que esto era distinto. ¿Me está diciendo que el horno de Mendiola enferma a la gente? Le estoy diciendo que hay un patrón y que merece investigarse. Herrera hojeó el cuaderno. Los datos estaban ahí, ordenados con la meticulosidad de quien no deja lugar a dudas. Nombres, fechas, síntomas, coincidencias. No era prueba absoluta, pero era suficiente para preguntar. Voy a necesitar más. Testimonios directos, gente dispuesta a hablar. Los tendrá, prometió doña Jacinta. Durante los siguientes días, la partera visitó casa por casa. Habló con madres, con ancianos, con trabajadores del horno que habían enfermado. No todos quisieron hablar por miedo a Mendiola, pero algunos sí. Los testimonios coincidían: el humo espeso, la tos, la debilidad, la mejoría cuando se alejaban. Herrera registró todo. Visitó el horno en diferentes momentos del día, observó la densidad del humo, su dirección según el viento. Habló con el padre Aurelio, quien confirmó que había notado más enfermos en los últimos años. Habló con el boticario, que vendía cada vez más jarabes para la tos. Las piezas encajaban. Pero confrontar a Mendiola no era sencillo. El hombre tenía influencia, dinero y gente armada. No se podía acusar sin respaldo sólido. Fue entonces cuando Mendiola cometió su error. Desesperado por detener a Iker y cortar el ejemplo que estaba dando a otros, mandó a sus hombres a tumbar las pilas de leña que el niño dejaba listas para vender. Lo hicieron de noche, creyendo que nadie los vería. Pero el viejo Macario, que dormía poco y caminaba mucho, los vio y habló.
Cuando Herrera confrontó a Mendiola con el testimonio, el capataz negó todo. Exigió que arrestaran al apache, que prohibieran a Iker cruzar el arroyo, que pusieran orden, pero no tenía papeles que lo respaldaran. No había ley que dijera que la leña era solo suya, solo tenía costumbre y miedo, y ambos estaban empezando a fallar. El alguacil, presionado por los testimonios y la evidencia, tomó una decisión. Le dijo a Mendiola que redujera la producción del horno o enfrentaría denuncias formales. No era una orden con fuerza de ley, pero era una advertencia clara. El pueblo estaba mirando. Mendiola tuvo que ceder. Bajó los turnos, ajustó la ventilación, redujo la cantidad de carbón que quemaba al día. Lo hizo a regañadientes, pero lo hizo. Sin su aura de invulnerabilidad, su control empezó a aflojarse. Otras familias empezaron a cortar leña por su cuenta. Aprendieron de Iker, de su método, de su firmeza. El monopolio se resquebrajó no por revolución, sino por alternativa. Con el aire más limpio alrededor de su casa, Lidia mejoró de verdad. No fue instantáneo, pero fue constante. Las infusiones de Nantán, combinadas con la distancia del humo, le devolvieron el aliento. Pudo cocinar sin cansarse, caminar sin mareo, dormir sin despertar, ahogándose. Iker, por su parte, consolidó su oficio. Cortaba con precisión, negociaba con respeto, guardaba parte del dinero para los tiempos malos. Aprendió que la dignidad no está en lo que uno tiene, sino en cómo lo consigue. Nantán nunca habló de su historia con Lidia. Pero una tarde, cuando Iker le preguntó por qué había sido tan paciente con él, el apache simplemente dijo: «Tu madre me dio agua cuando la necesitaba. Ahora le devuelvo el aliento». Iker entendió entonces que algunas deudas cruzan años sin perder peso. Que la gratitud verdadera se paga en acciones, no en palabras. La noticia de esa vieja noche, cuando Lidia curó a un desconocido sin preguntas, circuló por el pueblo con la sobriedad de las historias que importan. No fue usada como excusa ni como justificación. Fue simplemente reconocida, un lazo que explicaba lealtad sin restarle valor al presente. Para quienes temían a Nantán por ser apache, la historia trajo un punto de apoyo. No era un extraño sin razón. Había gratitud transformada en cuidado, un ciclo que cualquiera podía entender. Al final del verano, Nantán construyó una casa sencilla cerca del arroyo, lejos del horno. Con ayuda de Iker, levantó paredes de adobe, techó con palma, hizo una puerta que cerraba bien. No era mucho, pero era suyo. Por primera vez en años tenía un lugar donde quedarse sin mirar por encima del hombro. Lidia organizó su vida con nuevas medidas. No más turnos cerca del humo, no más carreras innecesarias. Aprendió a decir que no cuando su cuerpo pedía descanso. Y lo más importante, aprendió que pedir ayuda no es debilidad. Mendiola no desapareció. Siguió vendiendo carbón, pero sin el dominio absoluto de antes. El padre Aurelio suavizó sus sermones de obediencia y habló más de cuidado mutuo. El alguacil Herrera guardó el expediente como recordatorio discreto de que el poder sin límites no es sostenible. Iker enseñó a otros niños lo que Nantán le había enseñado: cómo leer la madera, cómo posicionar los pies, cómo negociar sin doblegarse. La leña que cortaban no era solo combustible, era evidencia de que había otro camino. Las mujeres del pueblo que antes callaban aprendieron que anotar también es defenderse, que los síntomas registrados, las fechas marcadas, los patrones observados pesan más que las palabras sueltas. Una tarde, meses después de todo aquello, Iker y Nantán descansaban después de un día de trabajo. El sol bajaba lento, pintando el cielo de naranja y púrpura. En la distancia se veía el humo del horno, más tenue que antes, dispersándose antes de llegar a las casas. ¿Crees que cambie algo?, preguntó Iker. Nantán pensó antes de responder. Ya cambió. Pero el cambio es como la leña. Hay que cuidarlo todos los días o se acaba.
El niño asintió. Entendía lo que eso significaba. No había victorias permanentes, solo cuidado constante. No había finales perfectos, solo días que valían la pena. Lidia, desde la puerta de su jacal, los veía trabajar. Sentía el aire limpio entrar a sus pulmones sin arañar. Escuchaba la risa ocasional de su hijo, ese sonido que había creído perdido. Veía las pilas de leña bien cortada, testimonio de esfuerzo que nadie podía arrebatar. No había gloria en eso. Solo lo que debe haber: mesa con comida, techo firme, aire que se puede respirar. Esa noche, antes de dormir, Iker le preguntó a su madre: ¿valió la pena? Lidia lo miró. Pensó en la tos que casi la mata, en el miedo que casi los quiebra, en la decisión de seguir a pesar de todo. Pensó en Nantan, en doña Jacinta, en el viejo Macario que habló cuando otros callaban. Pensó en su hijo, que ofreció trabajo cuando solo tenía hambre. Sí, respondió simplemente. Valió la pena. Y en esa respuesta estaba todo lo que necesitaban saber. El camino que Iker abrió al decir: puedo cortar leña por comida. Mi madre está enferma. No terminó en una sola cosecha. Se extendió temporada tras temporada, convirtiéndose en ejemplo de que la dignidad no se mendiga, se construye con manos callosas y decisiones firmes. Al año siguiente, cuando llegó nuevamente la sequía, el pueblo tenía más opciones. No perfectas, pero reales. Había familias que cortaban su propia leña, que intercambiaban trabajo honesto, que no dependían de un solo hombre para sobrevivir. Nantan se quedó. No porque fuera seguro, sino porque había encontrado algo que no buscaba. Comunidad construida en reciprocidad, no en miedo. Los niños le saludaban sin desconfianza. Las mujeres le pedían consejos sobre plantas. Los hombres negociaban con él como igual. Lidia, con el pecho finalmente sano, ayudaba a doña Jacinta con los partos. Había aprendido que cuidar es oficio, que sanar lleva tiempo, que la salud se construye en acciones pequeñas repetidas con constancia. El padre Aurelio, en sus últimos años, vio algo que no esperaba: un pueblo que aprendió a defenderse sin violencia, a exigir respeto sin odio, a cambiar estructuras viejas con paciencia nueva. No era el paraíso. Seguía habiendo hambre, injusticia, dolor. Pero había también caminos que antes no existían. Mendiola envejeció amargado, viendo cómo su imperio se encogía. Nunca admitió su error, nunca pidió perdón, pero tuvo que vivir sabiendo que su poder había dependido siempre del silencio ajeno, y que cuando ese silencio se rompe, no hay amenaza que lo restaure. Iker creció. A los 15 era reconocido como el mejor cortador de leña en 2 pueblos a la redonda, no por fuerza, sino por técnica. Enseñaba sin cobrar, transmitiendo lo que Nantan le había dado, conocimiento como herramienta de libertad. Una tarde, mientras afilaba su hacha, un niño se le acercó. Tendría unos 8 años, estaba descalzo y tenía esa mirada que Iker reconoció de inmediato. Urgencia controlada, miedo disfrazado de valentía. «Señor», dijo el niño, «puedo aprender a cortar leña. Mi hermana está enferma y no tengo con qué comprar medicina». Iker dejó la piedra de afilar. Miró al niño, vio su propia historia reflejada y sintió el peso dulce de la responsabilidad. «¿Sabes sostener un hacha?» «No, señor». «Entonces empezaremos por ahí». El ciclo continuaba, no porque fuera inevitable, sino porque alguien decidió que valía la pena continuarlo. Años después, cuando Lidia ya era vieja y Nantan había regresado a las montañas para morir entre los suyos, Iker contaba la historia a sus propios hijos. No la adornaba, no la hacía más heroica de lo que fue. Simplemente decía la verdad. Había hambre, había enfermedad, había miedo, pero también había un camino, y ese camino empezó cuando decidí ofrecer trabajo en lugar de pedir limosna.
Tu abuela me enseñó eso sin palabras. La dignidad no está en lo que te dan, sino en lo que estás dispuesto a dar. Sus hijos escuchaban en silencio, sabiendo que no era cuento sino legado. La casa que Nantán construyó seguía en pie, habitada ahora por una familia que llegó huyendo de otra sequía. Iker les dio leña para el invierno sin pedir pago, solo pidiendo que cuando pudieran hicieran lo mismo por otro. El horno de Mendiola seguía funcionando, pero con ventilación mejorada y turnos más cortos. Ya no enfermaba al pueblo, aunque tampoco beneficiaba como podría. Era un recordatorio de que el cambio llega despacio, que las estructuras viejas no caen de golpe, sino que se transforman bajo presión constante. Doña Jacinta murió en paz, sabiendo que su cuaderno de anotaciones había salvado vidas. El alguacil Herrera se jubiló habiendo aprendido que la justicia a veces necesita evidencia más que leyes. El padre Aurelio fue enterrado con honores sencillos, recordado no por sus sermones, sino por su capacidad de escuchar, y en el desfiladero donde todo comenzó, los mezquites seguían creciendo. Cada generación aprendía a cortarlos con respeto, a usar lo necesario, a dejar suficiente para que volvieran a crecer. No era romanticismo, era sobrevivir. La historia de Iker y Nantán se convirtió en referencia local, no del tipo que se canta en corridos, sino del tipo que se menciona cuando alguien nuevo llega al pueblo preguntando cómo funciona el trato de leña, por qué hay varias familias que cortan en vez de una sola controlando todo. Así ha sido desde que el niño Salazar hizo su trato con el apache, dirían los viejos, y en esa frase estaba contenida toda una filosofía. El respeto se gana, la comunidad se construye, la injusticia se enfrenta con método, no con rabia. Cuando Iker era ya viejo, un forastero le preguntó qué había sido lo más difícil de todo aquello. El hombre esperaba una respuesta sobre el miedo, o el hambre, o el enfrentamiento con Mendiola. Pero Iker respondió otra cosa. Lo más difícil fue seguir. El primer día fue desesperación, el segundo fue decisión, pero del tercero en adelante fue disciplina. Y la disciplina, amigo, esa no tiene nada de heroica. Es solo levantarse cuando no quieres, hacer lo que prometiste cuando ya no sientes ganas, cumplir aunque nadie te vea. El forastero asintió, no muy convencido. Buscaba una historia más emocionante, con más acción, más drama. No entendía que la verdadera valentía no está en los momentos grandes, sino en los días pequeños, repetidos sin descanso. Que la historia real de Iker no fue el día que conoció a Nantán, sino todos los días siguientes en los que eligió volver. Lidia murió tranquila, rodeada de sus hijos y nietos. Sus últimas palabras fueron para Iker. «Hiciste bien, mijo. Hiciste bien». Y con esas palabras se fue, sabiendo que había criado a un hombre que entendía lo importante, que la vida se defiende trabajando, que el amor se demuestra cuidando, que la dignidad se sostiene cumpliendo la palabra dada. En su funeral, el pueblo entero apareció, no por obligación, sino por respeto genuino. Habían visto como una mujer enferma y un niño hambriento habían cambiado las reglas sin romperlas, habían construido alternativas sin destruir, habían exigido justicia sin venganza. Nantán, aunque ausente, fue recordado. Alguien dejó un atado de salvia en la tumba de Lidia y todos supieron lo que significaba. Gratitud que cruza fronteras, respeto que no necesita palabras, deuda pagada en cuidado constante. Los años pasaron. El pueblo cambió. Llegaron el telégrafo, el ferrocarril, las nuevas leyes. Pero la lección de Iker y Nantán permaneció, grabada no en piedra, sino en práctica. Cuando alguien nuevo necesitaba aprender un oficio, se le enseñaba sin condiciones. Cuando alguien enfermaba, se investigaba la causa antes de resignarse. Cuando alguien acumulaba demasiado poder,
Se le recordaba con hechos que el poder viene del acuerdo, no de la imposición. No era perfecto. Seguía habiendo abusos, egoísmos, injusticias. Pero había también memoria de que otra forma era posible, de que un niño con un hacha demasiado grande había abierto un camino que otros podían seguir. Y ese camino, construido sobre leña cortada con precisión, infusiones preparadas con paciencia y la decisión diaria de no rendirse, demostró ser más duradero que cualquier imperio construido sobre miedo. Porque los imperios caen. Pero lo que se aprende, lo que se enseña, lo que se cuida día tras día, eso permanece. Iker lo supo hasta el final. En sus últimos días, ciego ya por la edad, todavía podía distinguir el sonido de un hacha bien afilada cortando mezquite. Sonreía al escucharlo, sabiendo que alguien más estaba aprendiendo, que la cadena seguía, que el trato continuaba. ¿Dolor?, le preguntó su nieto, viendo cómo el viejo fruncía el ceño. No, respondió Iker. Solo estoy recordando. ¿Qué recuerda, abuelo? El día que decidí no tener miedo. El nieto esperó más explicación, pero no llegó. Iker cerró los ojos, y en su mente vio de nuevo el desfiladero. El apache que asintió sin hablar. La primera vez que el hacha se hundió en la madera con firmeza, vio a su madre durmiendo sin toser, el humo del horno alejándose, las pilas de leña creciendo bajo sus manos. Vio a Nantán enseñándole a leer el viento, a doña Jacinta anotando en su cuaderno, al padre Aurelio eligiendo la compasión sobre la obediencia ciega. Vio todo lo que había sido, todo lo que había construido, y supo que había valido la pena cada amanecer frío, cada músculo adolorido, cada mirada desconfiada del pueblo, porque al final lo único que queda es lo que hiciste con lo que te dieron, y él había hecho mucho con muy poco. Murió en paz, con las manos curtidas todavía aferradas a un trozo de mezquite que estaba puliendo para un bisnieto que apenas caminaba. Lo enterraron junto a Lidia, bajo un mezquite que Nantán había plantado décadas atrás. El árbol había crecido fuerte, sus raíces profundas, sus ramas ofreciendo sombra generosa. En la lápida sencilla pusieron solo su nombre y una frase: Iker Salazar. Cortó leña, cumplió su palabra. No hacían falta más palabras. Esas resumían todo. Y en el desfiladero, donde todo había comenzado, los mezquites seguían creciendo, seguían siendo cortados con respeto, seguían alimentando fogones, seguían sosteniendo vidas, porque eso había aprendido Iker de Nantán, y Nantán de su abuela, y su abuela de la tierra misma. Nada es infinito, pero todo puede durar si se cuida. La leña se acaba si solo cortas, crece si también plantas. El respeto se pierde si solo exiges, permanece si también das. La dignidad se quiebra si solo resistes. Se fortalece si también construyes. Y así, en un pueblo del México viejo, en un tiempo que ya no existe pero que sigue vivo en las historias que se cuentan, un niño que ofreció trabajo por comida enseñó algo fundamental. Enseñó que los milagros no bajan del cielo, se construyen con manos, se sostienen con voluntad y se heredan con ejemplo. Esa fue la verdad que vivió Iker Salazar. Esa es la verdad que permanece. Décadas después del entierro de Iker, el pueblo seguía nombrándolo cuando alguien preguntaba sobre las reglas del corte de leña. No era un héroe mitológico, era memoria práctica, un recordatorio de que las cosas pueden cambiar cuando alguien se niega a aceptar que no hay alternativa. Los nietos de Iker enseñaban a sus propios hijos el oficio. Les mostraban cómo leer el veteado, cómo evitar los nudos, cómo respetar el mezquital para que siguiera dando. No era solo técnica, era filosofía transmitida en gestos. La casa de Nantán cambió de habitantes varias veces, pero nunca fue demolida. Cada familia que llegaba escuchaba la historia del apache que enseñó a un niño.
y cada familia cuidaba las paredes de adobe como si fueran sagradas, no por superstición, sino por respeto a lo que representaban, refugio construido en tierra extraña, hogar ganado con paciencia. El horno de Mendiola eventualmente cerró. No por decreto ni por justicia poética, sino porque la demanda cambió y ya no era rentable. Las familias habían aprendido a abastecerse solas y el monopolio que alguna vez pareció inquebrantable se desmoronó por obsolescencia. Donde estuvo el horno, alguien plantó nopales. Con el tiempo, se volvió un huerto comunal donde las mujeres se reunían a cortar tunas y a intercambiar remedios. Nadie hablaba del pasado del lugar, pero todos sabían. El suelo que alguna vez enfermó ahora alimentaba. Doña Jacinta se convirtió en nombre de referencia. Cuando alguien necesitaba investigar un patrón de enfermedad, cuando había que documentar síntomas o rastrear causas, se decía, hay que hacer un cuaderno como el de Doña Jacinta. Su método de anotar, de observar sin prisa pero sin pausa, de acumular evidencia hasta que el peso de los hechos no pudiera ser ignorado, se volvió herramienta comunal. El padre Aurelio fue recordado no por los sermones que dio, sino por el que no dio, por elegir el silencio cuando Mendiola esperaba respaldo, por hablar de caridad cuando otros hablaban de orden. Su tumba, modesta como su vida, llevaba una inscripción que él mismo había elegido. Escuché más de lo que hablé. Era epitafio y lección. El alguacil Herrera, antes de morir, donó su archivo al pueblo. Incluía el cuaderno de Doña Jacinta, los testimonios sobre el humo, las notas sobre el caso de Iker. Lo hizo porque entendió que la justicia no se construye solo en tribunales, sino en la memoria colectiva de lo que funcionó y lo que no. Los jóvenes del pueblo, cuando se hartaban de las injusticias pequeñas que siempre persisten, a veces decían con frustración, ojalá apareciera otro Iker. Pero los viejos los corregían. Iker no apareció. Decidió. Y tú también puedes decidir. Esa distinción era importante. No se trataba de esperar salvadores, sino de reconocer que cada persona tiene la capacidad de comenzar algo. Puede ser pequeño, puede ser local, puede ser lento, pero puede comenzar. La historia se contaba de diferentes maneras, según quien la narrara. Las madres la usaban para enseñar a sus hijos que el trabajo honesto siempre tiene dignidad. Los maestros la contaban para hablar de cómo la evidencia documentada puede cambiar políticas. Los ancianos la narraban como ejemplo de que las alianzas más improbables a veces son las más duraderas. Pero en el fondo, todos coincidían en lo esencial. Un niño hambriento no pidió limosna, ofreció trabajo. Y ese gesto, tan simple que podría parecer insignificante, fue el primer paso de un cambio que todavía se sentía generaciones después. No porque el gesto tuviera magia, sino porque tenía lógica. Si ofreces valor, puedes negociar. Si cumples tu palabra, ganas respeto. Si ese respeto se multiplica, se vuelve estructura. Y las estructuras construidas sobre reciprocidad son más duraderas que las construidas sobre miedo, porque no dependen de que una persona mantenga el control, se sostienen porque a todos les conviene sostenerlas. Esa fue la verdadera revolución de Iker. No derrocó a Mendiola por la fuerza. Simplemente construyó una alternativa, y la alternativa resultó ser mejor. Cuando suficientes personas lo notaron, el viejo sistema perdió su poder sin necesidad de ser destruido. Simplemente dejó de ser relevante. El mezquital donde Iker cortó su primera leña seguía allí, más denso que antes. Las generaciones que vinieron después entendieron lo que Nantán enseñó. Si cortas con cuidado, si dejas crecer lo que plantaste, si respetas el ciclo, el mezquital te alimenta para siempre. Había una piedra grande en medio del claro. Nadie sabía quién la puso ahí ni cuándo, pero con el tiempo se convirtió en lugar de descanso. Los cortadores se sentaban en ella al mediodía, bebían agua, comían lo que traían.
A veces tallaban sus iniciales, otras veces simplemente descansaban en silencio. La piedra no tenía inscripciones formales, no había placa ni monumento. Pero todos sabían que ese era el lugar donde Iker había aprendido a cortar leña, donde Nantán había enseñado sin cobrar, donde un trato justo había plantado la semilla de todo lo que vino después. Las nuevas generaciones a veces preguntaban si la historia era cierta o adornada, si realmente había existido Nantán, si Mendiola fue tan cruel como lo pintaban, si Iker fue tan valiente como lo recordaban. Los viejos respondían siempre lo mismo. No importa si cada detalle es exacto, importa que la lección sea cierta, y la lección es cierta. Ofrece trabajo, cumple tu palabra, cuida lo que crece, eso funciona. Siempre ha funcionado. Y así, en ese pueblo que cambió sin revoluciones, que mejoró sin héroes perfectos, que aprendió a defenderse sin violencia, la historia de un niño y un apache se volvió parte del aire que se respira, no como leyenda, sino como práctica, no como cuento, sino como método, no como pasado glorioso, sino como presente útil. Porque la verdad de Iker Salazar no fue que salvó al pueblo, fue que mostró un camino, y ese camino, una vez abierto, no se cierra. Puede ser ignorado, puede ser olvidado, pero no desaparece. Siempre está ahí, esperando a que alguien lo vea y decida caminarlo. Siempre está ahí, recordando que la dignidad se construye, que la justicia se documenta, que el cambio se sostiene con disciplina diaria. Siempre está ahí, susurrando la misma verdad que Iker aprendió aquel primer día en el desfiladero. Puedes cortar leña por comida, puedes ofrecer trabajo por respeto, puedes construir un camino donde antes solo había hambre, puedes empezar, y eso, al final, es todo lo que necesitas saber.